El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, que estás en los cielos, muy buenos días. Agradecemos con todo nuestro corazón tu fidelidad hacia nosotros. Gracias porque tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque nosotros muchas veces somos infieles contigo, tú te mantienes fiel. Palabra dice que con amor eterno tú nos has amado y por lo tanto nos prolongaste tu misericordia. Tu misericordia es una nueva oportunidad y hoy estamos aquí en pie, sanos, con vida y a pesar de los inconvenientes que podamos estar presentando, aquí estamos una vez más, por tu gracia. Es por tu favor, es por tu misericordia. Y eso es algo que nosotros valoramos inmensamente. Gracias, porque si no fuera por ti, ni siquiera pudiéramos respirar, ni siquiera nos hubiésemos podido levantar de la cama, pero el amor tuyo hacia nosotros es tan grande, es tan inmenso que de nuevo nos brindas una oportunidad para acercarnos a ti, una oportunidad para conocerte, una oportunidad para ser mejores personas cada día. Estaríamos perdidos en el mundo si a través de tu palabra tú no nos dieras dirección, si no guiaras nuestros pasos. Gracias por enseñarnos a través de todos estos tiempos cuán importante es tu palabra. Es el faro, es el GPS, es la carta de navegación, es la que nos muestra, nos enseña acerca de tu voluntad y nos muestra qué es lo que tú esperas de nosotros. Gracias por ese amor tan especial que has colocado en nuestros corazones por tu palabra. Gracias por permitirnos entenderla y comprenderla. Espíritu Santo, sabemos que esta es una obra que solo tú puedes hacer. Gracias porque tú dijiste que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y cuando nosotros tenemos el privilegio de, a través de cada enseñanza, poder descubrir estas cosas que no han subido aún al corazón del hombre, de poder ver estas cosas que antes nadie ha visto y de poder oír estas cosas que nadie antes ha oído, entonces entendemos que tú nos amas a nosotros. Y esto nos llena de fuerza, nos llena de vitalidad para comenzar el día con optimismo, con fe, confiados en que tú estás con nosotros, aunque no podamos verte en muchas ocasiones. Mirando al invisible se sostuvo Moisés, y hoy también nosotros nos sostenemos mirando al invisible. Esto no quiere decir que tú no existas, que no seas real. Eres real,
más que todos nosotros, y siempre estás ahí para escucharnos, para mostrarnos cuánto nos amas y cuán importante eres. Gracias, gracias por entrar a nuestros corazones. Gracias por insistir a que cada día te busquemos más y más. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Eres bienvenido a cada hogar, a cada casa, a cada familia, que se convierte a partir de este instante en un altar en donde la presencia de tuya es manifestada. Gracias porque donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad, y a través de la presencia tuya derramada sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada corazón, entonces la liberación viene. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y apreciar cada migaja de pan que tú nos sirves cada mañana. Gracias, Dios, a ti la gloria y la honra por todo lo que harás. Sabes que tenemos muchos de nosotros algunas cosas pendientes, algunas luchas, pruebas y dificultades, pero no nos angustia, ¿sabes? Porque confiamos en que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Ayúdanos a poner nuestro enfoque en lo eterno y que busquemos tu reino y tu justicia primero que todas las cosas, y lo demás confiamos en que será añadido. Esa restauración será añadida, esa liberación será añadida, esa paz será añadida. Gracias por todo lo que hoy harás en nuestros corazones. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, qué privilegio tan grande. Te amamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este día está en tus manos, que se haga en nosotros tu santa y perfecta voluntad, mi Señor. Gracias, Padre. Mis amados, muy buenos días. El Señor me los bendiga. Espero que hayan amanecido muy bien. La palabra dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y si estamos entre los vivos, déjeme decirle, también hay esperanza para usted y hay esperanza para mí. Este es el día que hizo Jehová y en él nos alegraremos y nos gozaremos. ¿Y por qué nos vamos a alegrar y por qué nos vamos a gozar? Porque Dios no para de trabajar. Él está haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros. Y el que comenzó esa obra la va a perfeccionar, aunque muchas veces nosotros no nos demos cuenta. Va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. El Señor me los bendiga en esta nueva jornada, que su mano preciosa sea sobre cada uno de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, guiándonos, cuidándonos y alimentándonos como lo hace cada mañana a través de cada una de estas enseñanzas. Listos y preparados para recibir el pan nuestro de cada día, pero mientras vamos a extenderle la invitación también a otras personas que tal vez tienen hambre y sed de justicia. Así que déjese usar por el Señor y comparta estas buenas nuevas con aquellas personas que usted considera son importantes y son especiales para Él. Si nosotros tenemos un antídoto para la mordedura de serpiente, no podemos guardar el antídoto. Sabemos que eso que tenemos hace bien. Sabemos que el Evangelio es la llave del reino de los cielos. Vamos a permitir que otros también puedan entrar como nosotros un día lo hicimos. Dale me gusta a esta transmisión. Ahora sí, el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice también esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en obediencia a lo que nos mandaste, amado Jesús, te decimos, Padre, danos ese pan nuestro de cada día. Pero el pan no es para masticarlo y desecharlo, el pan es para comerlo. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y hoy queremos comer ese pan. Así que, mi Señor, sabemos que esta palabra viene de tu corazón y la recibimos con todo el amor. Declaramos que esta palabra dará fruto, como lo has prometido en tu santa y bendita palabra, Señor. Confiamos en que lo que tú has dicho es verdad y se cumple en nosotros. Gracias por tanto amor, Señor. Habla que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado La fe de Moisés, parte 4. La fe de Moisés, parte 4. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 28, dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 28, por la fe celebró la Pascua
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hasta aquí hemos visto distintas formas en las que la fe se ha manifestado a través de los antiguos. Abraham, hemos estado hablando de Enoc, de Isaac, de Jacob, y Moisés, quien dice la Biblia que por la fe celebró la Pascua. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe debe llevarnos a nosotros también a celebrar la Pascua. Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hasta ese momento, Moisés y Aarón habían estado presentándose delante del faraón, pero sin lograr que los dejara ir. Se recordarán que Israel estaba cautivo en Egipto. 9 plagas habían destrozado toda la economía de Egipto, porque el faraón pensaba que él era Dios con minúscula y dueño de los israelitas. Ustedes son mis esclavos, ustedes me pertenecen a mí, ustedes hacen lo que yo quiero. Pero Dios le estaba demostrando, no solamente a los israelitas, sino también a los egipcios, que era y sigue siendo el Dios verdadero. La demanda de parte de Dios a Faraón era: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ante la negativa del rey de Egipto, el juicio de Dios sobre los dioses con minúscula, o las deidades en que ellos confiaban, se desató sobre toda la nación, trayendo consigo la plaga del agua convertida en sangre, porque para ellos el río Nilo era un dios, y ese río fue convertido en sangre. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, que también adoraban al ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, y esta última que estaba a punto de venir, la 10ª, la plaga de la muerte de los primogénitos. Esta plaga de la muerte de los primogénitos nos habla de la destrucción de la descendencia, porque a través de los primogénitos era que venía esa descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Éxodo capítulo 12, verso 12 al 13 enseña, Éxodo 12, 12 al 13 enseña. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ojo a esto, mucha atención a este detalle, porque el juicio de Dios no vino para destruir a los egipcios, sino para destruir a los dioses de los egipcios. Yo, Jehová, dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En todas las plagas anteriores encontramos la intervención de Moisés y Aarón, pero en la 10ª y última plaga Dios mismo interviene sin intermediación humana. Este acontecimiento fue el que le dio origen a la Pascua. Éxodo capítulo 12, verso 21 al 24. Este es el origen de la Pascua.
Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Es la primera vez que este término se conoce en la Biblia, la Pascua. Verso 22. Tal vez usted ha oído de la Pascua y ha hablado de la Pascua y ha participado en la Pascua, pero no sabía acerca de la Pascua, de dónde venía. Este es el origen de la Pascua. Verso 22. Y tomad un manojo de hisopo, que era como una especie de ramas o un arbusto, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Un lebrillo era un recipiente donde colocaban la sangre. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No salga. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, no dice cuando vea el agua bendita o cuando vea el aceite ungido, dice cuando vea la sangre, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, dice para siempre. Ojo. Y si dice para siempre, el Señor espera que usted y yo también hagamos lo mismo. Atentos aquí. La Pascua es el centro de todo el éxodo, porque es por ella que tenemos un éxodo. ¿Qué es éxodo? Salir. Sin la Pascua nadie puede salir de la esclavitud de Egipto. Para Israel, la Pascua significó eso. Salida de Egipto. Egipto, prototipo del mundo. Faraón, prototipo de Satanás. ¿Y dónde estábamos nosotros? Esclavos por Satanás del pecado. Y gracias a la sangre, entonces Israel pudo ser libertado. Gracias a esa bendita sangre. Salida de Egipto para los israelitas, pero para todos los cristianos, los que creen en Cristo, significa la salida de este mundo y una entrada a la tierra de las promesas, a la Jerusalén celestial. Sin la Pascua, sin el sacrificio de un cordero, porque para poder realizar la Pascua se necesitaba el sacrificio de un cordero. Sin sacrificio no hay Pascua, y sin Pascua no hay salida. Ni aun los israelitas, sin Pascua, sin el cordero, hubieran podido escapar de la ira de Dios. El significado principal de la Pascua, cada vez que usted vea la palabra Pascua, Pascua significa en el original hebreo pasar, Pascua, pasar. Porque el destructor venía y donde veía la marca de la sangre, pasaba. ¿Y cómo pasaba? Entonces esto significa Pascua, pasar. Pero buscando más profundamente, me llamó la atención que el significado de Pascua es el mismo significado de perdón. ¡Qué tremendo! Pascua, perdón. Pascua, pasar. Las vidas de los que tenían la marca de la sangre fue perdonada. Fue perdonada. Pascua, perdón. Y viene del evento histórico que celebra el éxodo de Israel, pueblo de Dios de Egipto. La Pascua
conmemoraba la gran liberación que transformó a una multitud de esclavos en el pueblo de Dios, como lo hizo el Señor con nosotros. Era la Pascua el cumpleaños de Israel. La Pascua es la fiesta de la libertad de Israel. ¿Para qué? Para servir a Dios voluntariamente. El pedido de Dios es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No deja ir a mi pueblo para que sigan lo mismo que estaba haciendo en Egipto. No, déjalo ir. Liberación para servir a Dios. Hemos sido liberados del yugo esclavizador del enemigo para servir al Señor de una manera libre. La Pascua dirige o conduce a un destino, donde el primero de ellos, Monte Sinaí, en donde Dios da las tablas de la ley a Moisés, en donde la presencia de Dios estaba. Entonces sales de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del mundo, ¿y a dónde vas ahora? Al monte de Dios, a Sinaí. El Sinaí indica la aceptación voluntaria de Israel de su distinción especial y su misión. Existe una estrecha relación entre la Pascua y el Éxodo. Podemos hablar del Éxodo de Israel porque tenemos la Pascua. La Pascua, da inicio al Éxodo. La Pascua da inicio a la salida, a la liberación. Estamos hablando de una experiencia donde Israel toma una conciencia de un Dios santo y de un Dios poderoso. La noche que se llevaría a cabo el juicio de la muerte de los primogénitos, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Escuche. Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 3. Mire lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, y nos habla a nosotros hoy, en la tierra de Egipto, diciendo, verso 2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Un cordero por familia. Y esto es interesante. ¿Cómo así que un cordero por familia? Claro, no era un cordero por barrio. No. No era un cordero para todo el pueblo. Tenía que ser un cordero por familia. Mis amados, Dios es el creador de la familia. Dios se interesa en la vida de comunión de cada familia. Tiene que ser en familia. Él está interesado en cada familia, en la suya y en la mía también. ¿Cómo está tu familia? Él ama tanto a las familias que no quiere que ningún integrante se quede sin disfrutar ese cordero. Por eso le decía a Santiago, tiene que estar también aquí en esta transmisión. Ay, pero es que él está en el colegio y él se levanta tarde. Bueno, ahí quedan los programas grabados, pero no es excusa. Sueño con que un día todos nuestros hogares se conviertan en un altar donde se sienta el papá, la mamá, los hijos, los abuelitos, a escuchar la palabra de Dios. No a mí, porque yo no soy nada. Vengo a aprender también. A escuchar lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios haría sería maravilloso. Nosotros que conocemos al Señor, deberíamos comprender que el propósito con el cual Dios nos ha puesto en cada familia, como lo ha puesto usted y me ha puesto a mí, es
para que ellos, el resto de nuestra familia, también puedan disfrutar de ese cordero. No solo usted, que a veces llevas años comiendo del cordero tú solito y entreteniéndote tú solito y no le compartes a nadie del cordero. Es necesario que los demás miembros de la familia coman del cordero. El Señor dijo, toda la familia. Pero es que mis hijos están pequeños. Toda la familia tiene que comer. Pero es que mi papá ya, yo ¿cómo lo puedo sacar de sus creencias? Yo no sé, pero también tiene que comer del cordero. Sabiendo que Dios nos ha puesto, repito, en esas familias para que le compartamos ese cordero, sabiendo que Él se encargará por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestro testimonio y por medio de la predicación del Evangelio, que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nuestros cónyuges y demás familiares disfruten de ese cordero. Déjeme decirle algo con todo el amor que usted me merece. No se coma el cordero usted solo. No se coma las revelaciones de la palabra usted solo. Porque se va a subir de peso espiritualmente hablando si usted solo se come todo. Cada revelación que reciba, por favor, compártale un poquito a su esposo, compártale un poquito a su familia, compártale a sus amigos, a la gente. La gente necesita. ¿Cómo debía ser ese cordero? El cordero debía ser sin defecto. No podía tener defecto. Éxodo capítulo 12, verso 5, ahí encontramos esta indicación de Dios, Éxodo 12, 5. Aquí dice, el animal será sin defecto. Ojo, no cualquier animal. No es que había un cordero que ya tenía una pata que no le funcionaba, estaba ciego. No. Tiene que ser sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Atentos a la indicación de Dios, porque esto es también para nosotros. Ese cordero sin mancha, ¿quién es? No es más, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitan las familias hoy es a Cristo. Él es sin defecto. Él nunca se contaminó con pecado. Él era el Cordero sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 22 al 24, así lo ratifica. Miremos las Sagradas Escrituras, que ellas son las que dan testimonio de Él. Primera de Pedro 2, 22 al 24. Me permito compartir con ustedes la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy, que muchos distinguen como la Biblia católica. Dios habla hoy. Dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Verso 23. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Y a veces a uno le hacen algo y uno quiere reaccionar. No, Jesús no. Verso 24. ¿Cuándo tenemos que aprender de Jesús? Cristo mismo llevó nuestros pecados. Ojo, esto no es una fábula, es la verdad de Dios. Él llevó nuestros pecados, los suyos y los míos, en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado. O sea, Él lo llevó para que no estén en su vida. O sea, si Él lo llevó, ya no debería estar el pecado en usted. Y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Alguien necesitaba una palabra de sanidad de parte de Dios para declarar? Esta es una palabra. Cristo es el remedio. Mis amados, Cristo es el remedio. Hoy se sientan a hablar de paz.
los gobiernos con los grupos insurgentes. Y han intentado hacer la paz de muchas maneras. ¿Sabe cuándo va a venir la paz? Porque a veces al interior de los hogares no hay paz, hay una pelotera. Hay un conflicto, hay una guerra que nadie ve. Pero detrás de la puerta para adentro, ¡ay Dios! Una guerra. ¿Sabe cuándo hay paz? Hay paz cuando el mundo abra su corazón para recibir a Cristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ningún ser humano en el mundo podrá producir paz, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios jamás habrá paz. Si no hay paz, te falta una cosa. Te falta el Espíritu de Dios habitando en ti, en tu hogar, en tu casa, en tu vida, en tu familia. Cristo es el remedio para esta sociedad. Por tal razón debemos, mis amados, ser cristocéntricos en todo. No sé si lo ha notado, pero en este programa hay un protagonista, se llama Cristo. Y todos los días predicamos de Cristo. Él tiene que ser el centro y todos los mensajes conducen a Cristo. Ay, pastor, pero usted no habla de otra cosa sino de Cristo. Si no hablo de Cristo, ¿de quién hablo? ¿De mí? Él es el centro de todo. El mensaje tiene que ser Cristo el centro en todo. No es el pastor, no es sus hazañas de fe, es Cristo el centro de todo. Que a todo lugar que vayamos, compartamos del santo amor de Cristo que no tendrá igual. Que en nuestras casas se note que Cristo es el todo y en todo. No que Cristo es un añadido a nuestra vida, o un objeto decorativo más, o algo que yo uso como un extinguidor para apagar incendios, o algo que podemos incluir en el currículum, sino que Cristo es el centro del Evangelio. Y su obra en la cruz realmente nos apasiona. Yo no sé si usted lo sabía, pero según las Escrituras, cada uno de nosotros, ¿sabes qué éramos? Éramos enemigos de Dios. Que estábamos muertos en delitos y pecados, es lo que dice la Biblia. Yo era enemigo de Dios. Eso dice la Biblia antes de conocerle. ¿Cómo así? Yo nunca he peleado con Dios. Sí, mira lo que dice Efesios. Efesios 2:5. Efesios 2:5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos, gracia, don, favor inmerecido. Nadie pudo comprar. Yo a veces medito y me sorprendo del amor tan grande que Dios ha tenido conmigo. Señor, yo no merezco. ¿De dónde vengo? ¿De dónde tú me sacaste? Ni yo mismo creía en mí. Es por gracia. No debemos olvidar que la ira de Dios estaba también sobre nosotros. Éramos enemigos de Dios. Y fue su amor el que nos alcanzó. Acuérdese cuando usted estaba lejos de Dios. Acuérdese cómo era su vida sin Dios. Romanos 1:18 dice, yo sí me acuerdo, todos los días. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo el que comete injusticia y comete pecado hace que la ira de Dios esté sobre él. De aquellos que detienen con injusticia la verdad. Pero ya cuando estábamos sumergidos en el lodo cenagoso del pecado, como aquel hijo pródigo,
Llegó un día en que él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Así estuve yo por mucho tiempo deseando comer de las algarrobas. Y nadie me daba. No encontraba plenitud en ningún lado. Pero Dios, con su gran amor, con que nos amó, aun siendo nosotros pecadores, envió a morir al justo por los injustos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él resucitó para que donde él hoy está, estemos nosotros también. Juan capítulo 14, verso 3. Juan 14, 3. Dice la palabra: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ahí con el Padre, vosotros también estéis. Con todo lo sucio, con todo lo inmundo, con todos los pecadores que éramos, el Señor dice: yo les preparo un lugar para que ustedes estén conmigo. Esta revelación, solo esta revelación, debería convertirse para cada uno de nosotros en el motor que nos impulsa a cada día levantarnos, a buscarle más, a leer las Escrituras, a consagrarnos a Él, y en nuestro corazón se convierta Cristo en nuestra razón de ser. Entonces, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos de todos nuestros pecados, volvernos a Dios y pedir que Él sea Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, si su familia aún no conoce de este Cordero, he venido para decirle en el nombre del Señor, con temor reverente, porque está escrito en la Biblia, no porque me lo inventé yo, hay esperanza. La Biblia dice: hay esperanza para los que están entre los vivos. Si sus papás están vivos todavía, hay esperanza. Si sus hijos están vivos, hay esperanza. No espere que mueran. No espere que mueran. Hay esperanza para su familia. Al estar usted allí como representante de Cristo, debe haber esperanza. ¿O qué hace con todas las enseñanzas que el Señor le da a diario? ¿A quién se las comparte? Esta fue la revelación que tuvo Juan el Bautista al ver que Jesús se acercaba a él. Juan estaba bautizando en el río Jordán cuando de pronto ve que viene Jesús. Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: mire lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros animales cubrían el pecado, los que sacrificaban en la Pascua. Pero Jesús quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo afirma que Jesús es nuestra Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, de la vieja manera de actuar, de la vieja naturaleza. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros.
Él es nuestro Cordero. La Pascua era un símbolo de la redención del pecado, la cual alcanzamos en Cristo, quien fue sacrificado por nosotros. Dios no nos pidió que pusiéramos el Cordero, Él mismo lo proveyó. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Te amó a ti que a veces sientes que nadie te ama. Te amó tanto que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él proveyó. Él no era una bestia. Era completamente Dios y completamente hombre, como nosotros en todo sentido, excepto en el pecado. Al igual que el Cordero de la Pascua, era un hombre maduro. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. Fue examinado a fondo y encontrado intachable, y fue muerto por nuestros pecados. Jesús no cometió pecado para merecer morir en un madero. Como aquel preso de la izquierda que decía, si tú eres el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué no te libras y nos libras a nosotros? El otro tiene que decir, Él no ha cometido pecado, nosotros sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso hoy nos gloriamos de no haber sido redimidos de cosas perecederas, sino con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18-19. Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Todo lo que tiene oro o plata es corruptible, aunque se parezca a un Dios, aunque sea una escultura bonita. Sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel en Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y con su sangre otorga eterna redención a todo aquel que en Él cree. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando escribió, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La sangre del Cordero sacrificado debía ser colocada en los postes y en los dinteles de las casas. Éxodo capítulo 12, verso 21 al 22. Éxodo 12, 21 al 22. ¿Qué se debía hacer con la sangre? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. No dice por congregación, por familia, y sacrificad la Pascua. Verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad. Esa palabra untad es cubrir, pintar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Pero había algo adicional que a veces olvidamos, porque a veces pensamos que es solo colocar la sangre. Pastor, pero yo coloco la sangre todos los días en mis hijos, yo coloco la sangre en la casa, yo coloco la sangre en la bicicleta, en la moto. ¿Qué pasa? Es que no es solo la sangre. ¿Quién le dijo a usted? Dice, ¿la sangre? Y ustedes deben hacer algo.
ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, no salga. ¿A cuál casa se refiere? Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo es vivir conforme a la palabra de Dios, obedecer la palabra, someternos a la palabra. Quien vive de acuerdo a la voluntad de Dios es como si viviera al abrigo del Altísimo. Es como si estuviera metido dentro de una casa. No te salgas de lo que dice la Escritura porque estarás fuera de casa. No es solo aplicar la sangre, tienes que meterte en la casa. Meterte en la casa significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú puedes aplicar la sangre donde quieras, pero si no vives dentro de la casa, si no vives sometido a la palabra. Por eso el Señor dice, someteos a Dios, primero. Número 2, resistid al diablo y el diablo huirá. El diablo no huye, sino ante una persona que está sometida a Dios, a su voluntad y a su palabra. A una persona que vive al abrigo del Altísimo, a una persona que se mete en su casa, que no traspasa los linderos establecidos por la palabra. Quien no traspasa los linderos establecidos por la palabra, entonces vive dentro de la casa, está metido dentro de la casa. Y ahí sí la sangre podrá protegerlo. De manera que si la persona aplicaba la sangre en el dintel y en los postes, pero no se metía en su casa, sino que salía, Dios no respondía. El destructor iba a acabar con él, aunque tuviera la marca de la sangre. Y a veces aplicamos la sangre aquí y allá, pero seguimos en el pecado. Aplicamos la sangre, oramos, hacemos una cosa, pero seguimos en la misma inmundicia. La sangre no va a producir ningún efecto en ti. Ese cordero tuvo que morir y esa sangre se tuvo que poner como una marca en cada casa de cada familia, no por barrios ni en general, sino de una manera muy exclusiva. Sí, bonita que la casa de mi vecino Fulgencio tenga la sangre, pero si yo no la tengo, la sangre que está puesta en la casa de mi amigo Fulgencio no me va a cubrir a mí. Yo necesito también esa sangre. Yo necesito también tener mi casa y mi familia cubierta con esa sangre, viviendo yo al abrigo del Altísimo conforme a la palabra. El que se salía no podía ser librado. La marca de la sangre. Acuérdense de un episodio que ocurrió en Jericó. Era el día de la destrucción de Jericó, el juicio de Dios sobre aquella nación pagana. Y todas las murallas debían ser destruidas y toda la gente. Pero hubo una sola casa que no fue destruida. ¿Sabe cuál fue? La que tenía una marca en su casa, un cordón de grana. La que tenía la marca fue protegida. Esa no la toque, porque tenemos un pacto con la señora Rahab. Ella guardó a los siervos del Señor, entonces nadie puede tocarla. Y lo mismo hará la sangre con cada uno de nosotros el día que estemos delante del trono blanco del Señor. A este no lo puedes tocar porque está cubierto con la sangre de Cristo. Tipificando esto, que la sangre, cuando era colocada en los postes y en los dinteles, no el agua bendita, no el aceite ungido, la sangre, estaba cubriendo a esa familia. Esto significaba, donde estaba la marca de la sangre, significaba que esta familia era una familia de pacto y que no iban a sufrir la muerte porque ya uno había muerto por ellos. Eso significa, aquí hay sangre, aquí no te metas, destructor, porque ya hubo alguien que murió por nosotros, así que nadie en esta casa debe morir. Hoy
Las familias necesitan de esa sangre para ser salvos del juicio. Es que yo creo es en Judas Tadeo. Muy lindo Judas Tadeo. Pero Judas Tadeo no derramó su sangre. Usted necesita sangre en quien crea que haya derramado sangre. Y solo Cristo lo hizo por nuestros pecados. Usted necesita hablar claramente, sin rodeos en su casa, de la sangre que quita y limpia todo pecado. Ahora usted dirá, ¿por qué la sangre y no otra cosa? ¿Por qué no una mata de sábila puede proteger mi casa? ¿Por qué no una pata de conejo? ¿Por qué no una herradura? ¿Por qué no una aseguranza de la cruz de Cuernavaca? ¿Por qué no? Porque la sangre es una señal para Dios. Es la sangre. Éxodo capítulo 12, verso 13. Dice la palabra. Versión Dios habla hoy. Éxodo 12, 13. ¿Por qué no una aseguranza en mi cartera? ¿Por qué no un billete de $1 doblado en mi bolsillo para tener mucho dinero? La sangre, yo no sé si ustedes creen a esto, pero es la palabra de Dios. Esto no me lo he inventado yo. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren la sangre. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá. ¿Por qué? Porque veré la sangre y pasaré de largo. Veré la sangre. Veré la sangre. Esa sangre hará que el juicio pase lejos de su casa. Mis amados, el mensaje de hoy es muy claro. Las familias necesitan hacer de Jesucristo, el Cordero de Dios, la máxima autoridad de sus vidas. No es San Gregorio Hernández, es Cristo. Este tema del Cordero es algo vital y sumamente importante. Debemos tener a Jesucristo, el Cordero de Dios. Si no tienes a Cristo, no tienes Cordero. No hay derramamiento de sangre a favor de tu vida. Es necesario tener a Cristo en estima y saber que Él se dio por nuestros pecados, por los suyos y los míos. El Cordero en tiempos de Moisés se escogía el día 10 del primer mes y se debía inmolar el día 14. Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Dice Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Esto mandó Dios. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cristo había sido escogido antes de la fundación del mundo como el Cordero de Dios que sería inmolado por el pecado de la humanidad. Así lo confirma 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 4. 1 Corintios 15, 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, verso 4. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La sangre que se tomaba de los corderos se debía poner en la entrada de las casas para que, al pasar el juicio, pudieran ser librados. Éxodo capítulo 12, verso 23, dice la palabra, Éxodo 12, 23, dice,
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El heridor es Satanás. Solo la sangre podrá evitar que no entre a nuestras finanzas, que no entre a nuestro hogar, que no entre a nuestras familias, que no entre a nuestra vida. Celebrar la Pascua es un acto de fe de parte de Dios. Por supuesto, Dios que enviaría este heridor, este juicio, permite que Satanás sobre los hijos de desobediencia actúe causando destrucción. Celebrar la Pascua entonces es un acto de fe. Y por eso Moisés aparece registrado en la Biblia como un hombre de fe, porque celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Eso te hace un hombre de fe. Noten ustedes que no es solo obtener bienes materiales en este mundo lo que te hace un hombre de fe. No, él por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. De manera que si nosotros somos personas de fe, también deberíamos hacer lo mismo. Moisés, como líder que dirige a los israelitas a su liberación y redención, necesitó fe para creer lo que Dios le había dicho: toma un cordero y sacrifícalo. Parecía una locura. La Pascua es la experiencia más profunda vivida en toda la historia de Israel. Era el paso del juicio de Dios, pero sin sufrirlo. Es la liberación del justo juicio de Dios. Éxodo capítulo 12, verso 29 al 32, dice, Éxodo 12, 29 al 32 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Verso 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Imagínense cómo fue ese día. Ese día fue tremendo, y el mismo Señor Jesucristo habla de ese día como allí será el lloro y el crujir de dientes, así como en Egipto. ¡Ay! Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Verso 31. Faraón debió haber hecho la fácil, ¿verdad? Si Dios dice un cordero, vamos a nosotros también a protegernos. Pero se le dio la oportunidad y no quiso cambiar. Y a veces Dios nos da la oportunidad a nosotros para que nos arrepintamos una y otra vez y decimos como Faraón, no, yo no voy a cambiar. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Fuimos liberados para servir. Verso 32. No para simplemente asistir, para servir. Verso 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. El diablo pidiendo oración. Por supuesto, ellos debían permanecer en sus casas hasta el amanecer. Así como nosotros debemos permanecer en sus palabras, el que permanece en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer. Tenían que permanecer. Y además debían limpiar sus casas de toda levadura. Éxodo 12:8. Éxodo 12:8. Hay que limpiar. Eso no es solamente, Señor, aplico tu sangre sobre mi vida y tu sangre es poderosa
Sí, pero si no limpia la levadura, no pasa nada. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. La levadura es el símbolo de la corrupción. Usted le echa un poquito de levadura a la masa y la infla. Eso hace la corrupción. Te hace aparentar lo que no eres. Corrupción. Y cómo Dios ha separado su pueblo de toda corrupción, de toda levadura. Jesús afirmó en su tiempo que debíamos tener cuidado de la levadura de los fariseos. Mire Marcos capítulo 8, verso 15. Marcos 8:15. Dice Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos equivale a vivir una vida donde el legalismo, la hipocresía y la piedad desenfocada están presentes en muchos de estos hombres considerados piadosos. Estos fariseos se veían ante el mundo como personas generosas, dadivosas, como gente espiritual, pero por dentro Jesús les dijo, son como lápidas pintadas de blanco. Están llenos de huesos muertos por dentro, llenos de envidia, se la pasan murmurando y hablando del uno y del otro, criticando, juzgando, señalando, pero ellos se parecen ser seres de luz. Debían quitar la hipocresía. Y cada uno de nosotros, si queremos comer del Cordero, debemos quitar el pecado y todo lo que nos aleja de Dios. Comer el Cordero con hierbas amargas. Aquí tenemos una de las referencias importantes del papel del creyente como actor activo. Habrá momentos en que tendrá que comer hierbas amargas. En el momento en que se esfuerza en su santificación y separación del mundo, esto cuesta, separarse del mundo cuesta. Y a veces es como comer hierbas amargas, el tener que ser quebrantado, el tener que pasar por pruebas. El Cordero se debía comer apresuradamente. No es uno de estos días, es apresuradamente. Éxodo 12:11 dice la palabra. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así. Ceñíos, no es perdiendo el tiempo, no. 2 horas comiendo, no. Ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies. Es decir, estén vestidos y vuestro bordón en vuestra mano, listos, comiendo como si fueran a salir. Y lo comeréis apresuradamente. No es que a mí me gusta saborear. Uno de estos días yo me convierto. El Señor es misericordioso. Dios es amor. Uno de estos días cambio. No, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Corran, apúrense. Debían comer la Pascua. Vestidos. Preparados para salir. Porque el juicio de Dios se avecinaba. Y ellos debían estar preparados para abandonar su morada pasada. Este es un llamado a la iglesia de la actualidad para estar preparados como aquellas vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas encendidas para el último éxodo. Las negligentes se les acabó el aceite, se les apagaron las lámparas y después le dijeron a las otras, véndenos un poquito. No, señora. Y mientras iban a comprar, llegó el novio y las dejó por fuera. Que no nos quedemos por fuera. Todos los días venimos aquí a buscar aceite, a buscar su palabra para que nuestra lámpara siga ardiendo. Y estemos preparados para el último éxodo, donde la tierra sufrirá los juicios de Dios. Ya lo estamos viendo. De la misma forma que los egipcios rechazaron al Dios de los israelitas y sufrieron el peso del juicio de Dios
Asimismo, este mundo sufrirá el juicio inminente de Dios al rechazar la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, ofrecida en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo te puede librar del juicio de Dios que pasará muy pronto sobre este mundo. El pueblo de Israel en aquel entonces se encontraba esclavizado por Faraón, rey de Egipto. Como la presión de las primeras plagas enviadas por Dios no hizo que cambiara de opinión, y a veces las pruebas que has tenido que vivir y los procesos no te han hecho cambiar de opinión, no te han hecho volverte a Cristo. El Señor toma la decisión de traer sobre su pueblo un juicio mayor. El que hace escrupulosamente lo que Dios dice es el que conserva una conciencia plena de lo que Él dice y conserva buena valoración de su palabra. Pero los que no han conocido de su preeminencia y oyen decir que hay que matar un animal y marcar su dintel con la sangre, piensa que es una tontería y no tiene conciencia de quién es el que le ha mandado a colocar esa sangre. Dios nos ha mandado hoy a colocar esa sangre. Otro dirá, ¿cuál sangre? Créalo. Termino con esto. La sangre que Jesús en el madero decidió derramar es la única que nos puede salvar. Alabemos a Dios con todo el corazón y démosle gracias. Gracias, Señor, por tanto amor. Tú pudiste haber llegado a Egipto sin avisar, y hasta los mismos de tu pueblo hubiesen perecido. Pero tu amor por nosotros es tan grande, tu misericordia por nosotros es tan grande que les avisaste. Va a venir el heridor, va a venir un juicio sobre esta tierra. Para que sean protegidos, sacrifiquen un cordero y coloquen la sangre en los postes y en los dinteles. Quédense dentro de sus casas, porque donde yo vea la sangre pasaré de largo. ¡Qué amor tan grande! Moisés tenía una opción, o dos opciones: ignorar lo que Dios le estaba diciendo, o ser obediente. Las mismas dos opciones tiene usted y tengo yo, de ser obediente y por la fe hacer lo que Dios nos está mandando, o sencillamente hacer caso omiso. Una predicación más. Te ruego, mi Señor, con todo mi corazón, que esta no sea una predicación más. Te tomaste tu tiempo para enseñarnos estos principios. Yo me imagino que después de aquel juicio muchos empezaron a decir: si tan solo yo hubiese creído a lo que Moisés nos dijo, si tan solo yo hubiese sacrificado ese cordero, era tan sencillo. Hoy la muerte, la condenación, la separación eterna no me hubiera alcanzado a mí ni a mi familia si yo tan solo hubiese hecho caso a esas enseñanzas que escuché. Pero hay esperanza. De la misma manera como el Señor fue misericordioso con su pueblo en tiempos de Moisés en Egipto, está siendo misericordioso con su pueblo hoy y nos está revelando lo mismo a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? Padre, te agradecemos infinitamente y vamos a atesorar esta enseñanza en nuestro corazón y vamos a creer que el Cordero que se sacrificó en Egipto era simplemente un prototipo de la venida tuya a este mundo, que entregaste hasta la última gota de tu sangre por nuestra salvación. Que a partir de este día tú te conviertas en el centro de nuestra existencia, que no haya nada más importante que tú, mi Cristo, porque solo tu sangre podrá guardarnos
de la condenación eterna y nos podrá declarar justos ante la presencia del Padre. Gracias por ese lugar que has reservado para nosotros en los cielos, porque donde tú estás, tú quieres que también nosotros estemos. Gracias por esa sangre bendita. Gracias por cada gota de sangre derramada que hoy aplicamos sobre nuestras vidas y declaramos que esa sangre nos limpia como está escrito. Escrito está. La sangre de Jesús nos limpia ahora y continuamente. Por esa sangre está escrito, nosotros hemos sido justificados. Gracias por esa sangre bendita, porque a través de esa sangre el velo que nos separaba de ti fue rasgado. Gracias porque a través de esa sangre tú destruiste a Satanás y a sus demonios, los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a esa sangre tú te llevaste de mi vida la maldición de la enfermedad. Ciertamente por sus llagas hemos sido sanados. Proclamo mi sanidad. Aprópiate de esa palabra hoy y recibe la sanidad que Cristo ya conquistó para ti en la cruz del Calvario. Me apropio de esa palabra y creo que la sanidad también es para mí, Señor, para mi familiar. Gracias por tu liberación, por tu salvación. Hoy entiendo que me has colocado en mi casa para ser un instrumento de bendición y para que el resto de mi familia pueda disfrutar de este Cordero. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, diste tu vida por nosotros. Te amamos y te bendecimos, mi Señor. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Dios. No olviden que ahora seguimos conectados. Es bonito porque tal vez antes nuestro contacto con Dios era cada domingo. Ahora no, nuestro contacto con el Señor y la palabra es cada día, ¿verdad? Pero ahora el Señor quiere más. Ahora no quiere que sea cada día, sino 24 horas al día. Y con ese propósito nació Verdades Eternas Radio. Si no la conoce, visite www.verdadeseternas.co. Le da en la sección donde dice radio y usted todo el día va a tener sus alabanzas. Va a estar adorando a Dios. Va a estar en sintonía con Dios. Entonces, por favor, conéctese. Y ahí va el Señor a ministrar su vida durante todo el día. Y esto va a servir para descontaminarnos de tanta cosa que el mundo quiere ofrecernos. Mil gracias a todos por estar allí siempre conectados con nosotros. No olviden, mañana, si Dios permite, vamos a volver a estar aquí en punto de las 5:45 de la mañana. Por favor, invite a sus amigos y familiares para que ellos también se conecten. Pásele el enlace de la emisora y dice, mira, ve, te tengo esta emisora que sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Los testimonios han sido increíbles de las cosas que Dios está haciendo. Y es muy fácil. www.verdadeseternas.co y ya está en nuestra página. Les cuento que estamos todavía construyendo. Le faltan muchas cositas, pero ahí vamos poco a poco. No olvide suscribirse a nuestro canal. Dale seguir a la página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dele me gusta a esta página para que quedemos allí conectados y listos para recibir las enseñanzas. No olvide, la sangre que Jesús en el madero decidió derramar es la única que nos puede salvar. El Señor me los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.